pues a nombre del Ayuntamiento de Guadalajara, pues agradecerles a todos y pues quisiera que mi compañero Diego Ibarra, que es quien me apoya en el ayuntamiento en estos temas de prevención de la violencia para formar una cultura de paz, que nos lea una semblanza del currículum de la ponente, la maestra Marisol. Gracias, maestro. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Espero se encuentren con salud. Pues con el gusto de presentarles aquí a la maestra Marisol Madero Plasencia. Ella es maestra en Criminología y Ciencias Forenses, fundadora y directora del programa Criminología Aplicada a Prevención ante Todo y de la Red Nacional de Prevención ACE. Docente de diplomados diversos, pero entre ellos del Colegiado Mexicano de Criminólogos Criminalistas y expertos en ciencias forenses. 20 años en el ámbito de prevención. En general es el currículum de la maestra y los dejo con ellas. Un placer. Maestra, pues así lo vamos a hacer sencillo la presentación, porque la idea, yo también soy maestro, 20 años de servicio. Hoy estoy en el ayuntamiento, pero hoy también quiero aprovechar de su ponencia, pues son todos suyos, maestra. Muchísimas gracias, maestro Sergio. Muchísimas gracias, mi querido Diego. De verdad agradezco sobre todo este espacio por la importancia y relevancia del mismo. La verdad me agrada bastante hoy estar aquí con todos ustedes en este momento. También por ahí me agrada ver algunos rostros y nombres conocidos. Les agradezco la confianza nuevamente de poderme escuchar. En primera instancia, me encantaría bastante, al menos aquí poder leer en el chat. Me gustaría saber qué tipo de formación tienen, cuántos de aquí son docentes, qué tipo de profesión tienen. Esto con el sentido de que justamente el tema que estemos trabajando el día de hoy, poderlo adecuar de una forma clara, simple y sencilla para que quede el entendimiento al alcance de todos. Digo, no es porque dude de su capacidad, sino simplemente para poder expresarme de la manera menos técnica posible y que en esta tarde sea sumamente provechosa para todos y cada uno de nosotros. Por supuesto que también voy a aprender muchísimo de ustedes en este sentido. Muy bien, muchísimas gracias. Ya por acá estoy leyendo los primeros comentarios. Tenemos por ahí algunos criminólogos. Tenemos algunos docentes de nivel primaria. Excelente. Hola, ¿qué tal, Nayeli? Excelente. Psicólogos. Felicidades a aquellos que son psicólogos y ejercen la psicología. Felicidades en su día. Tenemos estudiantes de criminología, psicólogas también. Excelente. Bueno, ya con esto puedo darme una idea acerca del quórum que tenemos el día de hoy. Ya me hicieron el favor de presentarme, su servidora Marisol Madero. Bueno, yo soy criminóloga de profesión. Actualmente me dedico básicamente desde hace algunos 20 años más o menos, me dedico al rubro de la prevención. En los últimos años mi trabajo más fuerte justamente va dirigido al ámbito de la criminología educativa. ¿Esto qué quiere decir? Que directamente me relaciono en los procesos dentro de la Secretaría de Educación, básicamente todo lo que tiene que ver con la educación básica. Actualmente estoy aportando y elaborando en 2 secundarias de manera permanente. Ahorita, evidentemente, por la situación, pues estamos en un descanso. Sin embargo, bueno, actualmente estoy apoyando en 2 secundarias de forma permanente y de manera itinerante en algunas otras escuelas más de la región de aquí, exactamente en Puerto Vallarta. Y bueno, les comparto. Cuando me comentaron acerca del interés de esta temática, yo decía, bueno, ¿y qué vamos a hablar de la prevención escolar? En estos tiempos en donde evidentemente no tenemos a los alumnos dentro de la institución educativa, ¿no? Sin embargo, gustosamente les comento que el tema que tiene que ver con la prevención y sobre todo con una prevención que va enfocada específicamente aquella que va dirigida a los niños, niñas y adolescentes, pero evidentemente también para aquellos que forman parte del sistema educativo, llámese directivos, personal administrativo, personal docente, por supuesto, y la comunidad aledaña a las mismas instituciones educativas, y cómo de esta forma todos participamos activamente, o sobre todo todos tendríamos que participar de manera activa en temas preventivos. Antes que cualquier otra cosa, me gustaría poder compartir con ustedes acerca justamente de lo que es la criminología.
Para muchos todavía es un desconocimiento, su servidora es criminóloga y probablemente muchos de ustedes se pregunten qué tan viable sería la participación de un criminólogo o una criminóloga dentro del sistema educativo, ¿no? Sobre todo por esta parte de pronto de desinformación en que pensamos o se sigue creyendo que el criminólogo únicamente tiene funciones que tienen que ver con el delito, delincuente, sangre y demás, ¿no? Siendo que esto no es así, la verdad es que la función del criminólogo va mucho más allá de esto. La función del criminólogo básicamente tiene que ver con la prevención. Y en este caso, evidentemente, al hablar de temas de prevención, pues me refiero específicamente a esta prevención que es de competencia de absolutamente todos. Tampoco es competencia única del criminólogo trabajar directamente en temas de índole preventivo, sino sobre todo en aquellos que tienen que ver con la prevención de factores de riesgo. Al hablar de prevención de factores de riesgo, me gustaría primero hacer hincapié o sobre todo dejar algo muy claro acerca primero de lo que es la criminología, la que tiene que ver con la prevención y otra tiene que ver con la parte de estudio, análisis e investigación de las conductas antisociales. Básicamente eso es nuestro trabajo más fuerte. La criminología puede desarrollarse evidentemente en múltiples áreas, no únicamente a nivel sistema educativo, sino también en otro tipo de áreas. Sin embargo, en este caso específicamente me voy a enfocar y me voy a dirigir única y exclusivamente a las tareas de desarrollar el criminólogo dentro de las instituciones educativas. Cómo de esta manera, sobre todo, también se puede fortalecer y sobre todo también que nos quede claro que fortalecer las instituciones educativas, fortalecer el trabajo que se hace desde casa, evidentemente es una tarea que nos compete a todos por igual. En primera, quiero dejar muy claro algo que nos quede claro en estos conceptos, lo que tiene que ver con conducta, factor de riesgo y conducta de riesgo, antes de poder entrar en materia. ¿A qué me refiero con esto? Cuando hablamos de la conducta, nos estamos refiriendo a algo en particular. En este caso quiero dejar muy claro la diferenciación de estos tres términos. Cuando hablamos de un riesgo, nos estamos refiriendo a algo que no está en nuestras manos, algo que inminentemente va a suceder sí o sí. ¿Esto qué quiere decir? Desde el simple hecho que nos levantamos, podemos estar en riesgo. Nos levantamos de la cama, damos el primer paso al baño y sópatela, nos resbalamos, ¿no? Es un riesgo. Un factor de riesgo puede ser a nivel individual, a nivel familiar, a nivel social. Un factor de riesgo va a ser todo aquello que nos va a facilitar o nos va a exacerbar, nos va de alguna manera a preparar para que se presente una conducta de riesgo. Por ejemplo, factores de riesgo. Ahí les va. Un factor de riesgo, la desintegración familiar, la violencia, las adicciones, poca tolerancia a la frustración. Lo que tiene que ver con los factores de riesgos van íntimamente ligados a aquellos que se pueden sumar a una serie de factores que nos pueden desencadenar lo que se le conoce como conducta criminógena. Y bien, entonces les comentaba, ¿no? Estos factores de riesgo se van a convertir en facilitadores. ¿Facilitadores de qué? Facilitadores justamente de la aparición de una conducta de riesgo. Esto quiere decir, la diferencia entre factor y entre conducta es que en el factor está un riesgo latente. Y en la conducta, evidentemente ya tenemos un acto. Esto quiere decir que ya sucedió. Por lo tanto, hay una cuestión muy importante de comentar. Usualmente las personas tendemos a estigmatizar. ¿Qué quiere decir con esto? Sobre todo los maestros van a comprender muy bien de lo que les hablo, ¿no? Usualmente en clase, cuando tenemos un alumno que presenta la manifestación de alguna conducta disruptiva, aquí vale hacer la aclaración y un paréntesis grande acerca de lo que son las conductas disruptivas. Las conductas disruptivas van a ser todas aquellas conductas que de alguna manera van a entorpecer la dinámica de enseñanza-aprendizaje dentro de un aula, ¿no? Por ejemplo, de pronto el docente tiene que tomar muchísimo tiempo de clase para estar poniendo orden dentro del aula. De pronto ese tipo de conductas donde no hay respeto hacia los compañeros, faltas de respeto hacia los docentes, bueno, todo eso es una manifestación de conductas disruptivas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando se están manifestando
diversos factores de riesgo y estos a su vez ya se traducen en una conducta de riesgo. Pues evidentemente tenemos una situación en donde tanto docentes como personas, en este caso familia o en este caso incluso mismos compañeros de clases, pues ya se están viendo afectados por esta situación. Es por ello que es de suma importancia el que nosotros también comprendamos que el hecho de que una persona, fíjense bien, de que una persona esté expuesta a 1, 2 o 3 o 4 factores de riesgo, no necesariamente quiere decir que esta persona forzosamente nos va a manifestar una conducta de riesgo. Les pongo un ejemplo muy claro. Imaginemos que tenemos un alumno que vive violencia en casa, que a su vez también ya está teniendo como que un contacto experimental con algún tipo de droga, o que a su vez también de pronto vive en un ambiente sumamente hostil. Tenemos factores de riesgo, por supuesto, pero el hecho de que tengamos un alumno con estas características no necesariamente quiere decir que ese alumno forzosamente va a presentar un problema de conducta. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Qué llega a suceder en muchas de las ocasiones? En muchas de las ocasiones tendemos a estigmatizar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pensamos, por ejemplo, que si tenemos un alumno que consume droga, evidentemente ya tendemos a pensar o tendemos a creer que ese alumno ya lo hacemos a un lado porque ya no vale la pena ni esforzarnos. ¿Por qué? Porque no entiende, no hace caso, es una bala perdida, etcétera. Entonces, llegamos a cometer mucho ese tipo de errores. Ahora bien, ya una vez que hemos explicado y ya una vez que hice como que un paréntesis acerca de lo que es la criminología y acerca también de la diferenciación entre una conducta, factor de riesgo y conducta de riesgo, entonces, ¿qué es prevención? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de prevención? Directamente enfocado al sistema educativo. Ojo, tomando en cuenta que el sistema educativo en este momento, pues tenemos una variación enorme, ¿no? Sabemos que en este momento los alumnos están aprendiendo desde casa, están teniendo que adquirir nuevas competencias, al igual que ustedes como docentes o nosotros como docentes, hemos tenido que aprender y buscar, ¿no? Sobre todo las nuevas formas en donde podamos hacernos entender, podamos comunicar y enseñar este proceso, ¿no? Este proceso justamente de querer vivir el proceso de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera posible. Y pareciera ser que dejamos de lado un poquito el tema de la prevención, grave, sobre todo tomando en cuenta que, al menos pensando yo en los alumnos o en las escuelas o con los que estamos trabajando actualmente, viene a mi mente muchísimos de mis alumnos con los que estamos trabajando que de pronto la escuela era el único lugar seguro para ellos. La escuela era ese único lugar en donde tenían esa contención, donde ellos se podían sentir valorados, escuchados y que podían sentirse que formaban parte de algo. Entonces, de pronto me quedo pensando, híjole, ¿y qué está pasando con todos esos niños, con todos estos adolescentes que no tenemos la oportunidad de ver? Por ahí me están haciendo una pregunta, alguien me está preguntando acerca de lo que se conoce como niño emperador. En lo particular, yo no comparto ese tipo de terminología. Les voy a decir por qué. Porque los niños emperador no existen. Lo que sí existen son niños y niñas que de alguna manera están teniendo la manifestación de diversas conductas que tienen que ver justamente con los trastornos negativistas desafiantes. Que esto quiere decir no que presenten como tal el diagnóstico, sino simplemente que presentan características o ciertos elementos que pertenecen a este espectro, de este tipo de trastorno, que son negativista desafiante. No es otra cosa que trastornos de la conducta. Esto no quiere decir que tengamos en nuestro salón a un niño o a una niña con este tipo de condición. Por supuesto que si nosotros no somos un especialista adecuado, pues tampoco podemos proceder a pretender querer diagnosticarlos con ello, ¿no? Evidentemente quien tiene que encargarse de realizar un diagnóstico de este tipo, pues debe de ser un psicólogo, por supuesto, ¿no? Entonces, algo muy importante ahorita que seguíamos con el tema de la prevención, les comparto.
Si nos vamos a la definición como tal de prevención, ustedes si se meten a googlear, van a encontrar un sinfín de definiciones de prevención. Pensemos en la prevención como todas aquellas acciones que se pueden emprender para evitar el impacto de un factor de riesgo, hablando específicamente de una prevención dirigida al sistema escolar. Vamos pensando en todas aquellas acciones que podemos emprender para poder justamente prevenir un daño o una situación adversa a una persona, grupo o sociedad. Alguien por ahí me comenta que los niños que hay muchos niños que están mejor en la escuela que en su casa. Evidentemente es así. Desafortunadamente los hogares, que son el primer núcleo, tendrán que ser el primer espacio saludable. Enfocándonos en el tema de la prevención, si nosotros trabajamos y nos abocamos a estar identificando sobre todo aquellas situaciones de riesgo por las que un alumno o una alumna dentro de la escuela o dentro de esta situación, de esta dinámica que se está dando en esta pandemia, nosotros podemos identificar ciertas conductas de riesgo. Muy bien. ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestra labor? ¿De qué nos sirve a nosotros identificar? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante la prevención? Les comento. El poder identificar de forma temprana todas aquellas conductas de riesgo en un niño, niña o adolescente, mientras más temprano detectemos estos factores de riesgo para poder prevenir los efectos. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros, por ejemplo, somos testigos que a lo mejor tenemos un alumno, tenemos una persona que está cerca de nosotros, que tiene contacto con nosotros, o nosotros a través de la distancia nos percatamos que tiene amigos que consumen droga, por ejemplo. Sabemos que es un factor de riesgo y que muy probablemente ese factor de riesgo pueda incluso orillarle o invitarlo al consumo de sustancias. No siempre es así. ¿Qué hacemos cuando nosotros identificamos este factor de riesgo? Bien, aquí lo importante es que una vez que nosotros identificamos el riesgo que está latente, tenemos la oportunidad de poder emprender todo un sinfín de estrategias. Y bueno, estábamos con esta parte, ¿no? De por qué es importante la prevención. Y les comentaba que mientras más temprano nosotros detectemos una situación de riesgo, pues tenemos evidentemente la mayor probabilidad de poder atender y prevenir que una problemática en particular se exacerbe. Por lo tanto, la importancia justamente de poder aplicar prevención, ya sea prevención desde casa, prevención en la comunidad, prevención en el sistema, a lo que nosotros vamos a poder identificar con ello es que vamos a poder ver a las personas con las que estamos todos los días, pues evidentemente una mejora en qué, una mejora justamente en aquellas consecuencias que nos puede presentar una problemática en particular. Ejemplo de ello, nos vamos con esto, ¿no? Si nosotros logramos combinar con la prevención, buscando fortalecer siempre en todo momento el poder inculcar habilidades sociales. Ojo, en habilidades sociales no únicamente nos estamos refiriendo al hecho de que un niño pueda socializar con el otro, no. Nos estamos refiriendo única y exclusivamente a aquellas habilidades que le pueden ayudar a integrarse de una manera sana, de una forma saludable a la sociedad, tomando como base que sociedad en este ámbito no solamente es aquello que está fuera en la calle, sino también lo que está dentro de la escuela. Entonces, el lograr, por ejemplo, inculcar valores básicos que tiene que ver con el respeto, la tolerancia, la empatía, el autocontrol, la asertividad. Por supuesto que son bases y claves para que nosotros podamos empezar a compartir y sobre todo fortalecer a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cuál es la intención, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la intención de poderlos fortalecer en este sentido? La intención de poderles fortalecer tiene que ver con el hecho
de que nuestra principal función tiene que ver con la prevención de las conductas disruptivas. Ojo, las conductas disruptivas son aquellas que se presentan dentro del salón de clases, que hay una línea muy delgada entre las conductas disruptivas y las conductas antisociales. Ambas obedecen a un trastorno de la conducta. Por ejemplo, ¿por qué menciono que hay una línea muy delgada entre las conductas disruptivas y las conductas antisociales? Las conductas antisociales no necesariamente son conductas delictivas. Ojo con eso. Usualmente creemos que una conducta antisocial forzosamente es una conducta delictiva y no es así. Una conducta antisocial tiene que ver con aquellas conductas que generan un daño social, que generan un impacto, ¿no? Que rompe la norma, que rompe una estructura social. No necesariamente es un delito, pero sí rompe las reglas y las normas sociales, ¿no? Ok. También, evidentemente, las conductas disruptivas específicamente son aquellas que se dan dentro del grupo. Ahorita, por ejemplo, no podríamos hablar de conductas disruptivas, hablando específicamente, ojo, del sistema educativo, ¿va? Sin embargo, dentro de casa, lo que sí podemos hacer nosotros, ya sea como estudiantes, como docentes, o como cualquier persona que tiene a su alcance y tiene contacto con niños, niñas y adolescentes, es necesario y urgente también a su vez, nosotros podamos compartir con ellos la importancia de que puedan aprender a identificar la manifestación de ciertas conductas para que una vez que se han detectado podamos empezar a trabajar en ellas. ¿Cómo podemos, por ejemplo, inculcar el valor del respeto? Vamos a poner un ejemplo ahorita en este momento. Si en casa esto no se da, si ni siquiera están acostumbrados a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, discúlpame, me equivoqué, etcétera, ¿no? El no tener apodos para los miembros de la familia, el no levantar la voz, el no gritarse. Muy difícilmente, si esto no se encuentra en casa, muy difícilmente esto lo vamos a poder otorgar en otros ambientes. En los últimos tiempos, a las escuelas se les ha dejado sobre sus hombros mucha responsabilidad. ¿En qué sentido? Hemos sufrido dos situaciones, y voy a hablar de dos cuestiones que tienen que ver con el desempoderamiento del maestro. Ojo con ello. No me refiero a un desempoderamiento negativo. ¿En qué sentido? Anteriormente, por ejemplo, los docentes, y les estoy hablando de hace 30, 40 años, hace 30, 40 años se permitía que el docente violentara al alumno. Esto quiere decir que le diera un jalón de cabellos, que le aventara el borrador, que le diera un reglazo. Se permitía. Hoy en día, esto evidentemente ya no lo vemos dentro del salón de clases y sabemos que si esto llega a suceder, pues bueno, vienen consecuencias para este tipo de actos, ¿no? Sin embargo, cuando hablo de un desempoderamiento del docente, me refiero justamente a que hoy en día pareciera ser que tenemos maestros regañados y niños empoderados, ¿no? Hoy en día, si el alumno reprueba, es que es por culpa del maestro. Si el alumno no tiene ciertas competencias o no ha adquirido ciertos valores, es que es por culpa de la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque le hemos dejado la responsabilidad a las instituciones de educar en el sentido amplio de la palabra, donde esperamos que la escuela me lo eduque a que sea responsable, sea amable, sepa decir buenos días, no, a que no sea violento, que sepa comportarse en sociedad, etcétera, etcétera. Cuando, pues evidentemente que esto no es de competencia de los docentes, ¿no? Me ha tocado, y en las escuelas donde apoyo, me tocan casos y situaciones en donde los padres de familia van molestos de pronto es que el maestro fulanito me reprobó a mi hijo, ¿no? Y le da pronto muchísimo poder a los niños, niñas y adolescentes. ¿En qué sentido? ¿Poder en qué sentido? Poder en el sentido de que son ellos quienes mandan, le hagas caso a la loca de la maestra. No está loco, no te puede reprobar. No te preocupes, mira, no pasa nada. No te puede reprobar, yo me arreglo con él. Y empezamos a generar un caos en donde desafortunadamente la figura del docente cada vez es menos respetada.
Y eso lo vemos día a día y nadie me lo ha contado porque lo veo día a día justamente dentro de las instituciones educativas. Entonces, si nosotros comprendemos como personas, como seres humanos, como padres de familia también somos, porque yo supongo que muchos de los que están aquí conectados también son padres y madres de familia, y nosotros comprendemos que desde este primer núcleo es donde debemos empezar a fomentar estos valores y muchos otros más, por supuesto, evidentemente vamos a empezar a obtener resultados diferentes también. El tema de la prevención no únicamente tiene que ver con la parte negativa. En muchas de las ocasiones se piensa o se cree que cuando se habla de prevención únicamente estamos buscando prevenir situaciones negativas, estamos queriendo enfocarnos únicamente en lo que está mal y no es así, al contrario. Hablar de prevención tiene que ver con educación para la paz, prevención asertiva del conflicto, tolerancia, el aprender a respetar al otro a pesar de las diferencias. También el empezar a tener autocontrol, esto quiere decir saber manejar nuestras emociones para podernos comunicar de una forma asertiva. Y esto no lo vamos a aprender dentro de una institución educativa. Estas son situaciones que debemos de aprender desde casa. Claro está que la escuela nos ayuda a reforzarlo. ¿Por qué la escuela refuerza este tipo de conductas o de comportamientos? Porque bueno, para los niños, niñas y adolescentes, la escuela es como su sociedad pequeñita, ¿no? Ellos van aprendiendo ahí a relacionarse, a compartir, a convivir, a conocer diferentes formas de pensar. También en este sentido, cuando los niños o niñas se van integrando a las escuelas, podemos tener unos problemas de adaptación. Esto quiere decir que podemos tener niños y niñas que tienen un problema de adaptación cuando hay un cambio, ¿no? Cuando iniciales, cuando entran al preescolar, de pronto podemos tener a lo mejor otro problema de adaptación que va del preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria, de la secundaria a la preparatoria, y ahí vamos por la vida arrastrando problemáticas que no se resuelven en el momento que se tendrían que resolver. Entonces, trabajar en el ámbito o pensar en trabajar en el ámbito preventivo tiene que ver justamente con las aportaciones, aquello que nosotros tenemos para brindar. ¿Cuáles son mis competencias? ¿Hasta dónde puedo trabajar ciertos temas? ¿Hasta dónde no? ¿Qué se me dificulta? ¿Qué no se me dificulta? Por ejemplo, por ahí me preguntan, ¿no? De pronto, ¿cómo podemos, si ya tenemos identificadas las conductas, ¿no? si ya las hemos visto, si ya las hemos señalado, cómo podemos hacerle entender a ese papá, a esa mamá, que su hijo está presentando conductas de riesgo o que tiene factores que de alguna manera van a entorpecer su proceso de crecimiento de una forma sana? Ok. Usualmente es una pregunta que me llegan a hacer mucho, que tiene que ver, es que ¿cómo le hago para convencer al papá? ¿Cómo le hago para convencer a la mamá? ¿Cómo le hago para que ellos quieran intervenir, quieran venir? Y probablemente mi respuesta los va a desalentar. Pero cuando el otro no quiere, aunque nos pongamos con ello, probablemente podamos inventar 1000 y una estrategias para poder convencer a ese padre de familia que tiene que hacer tales o cuales acciones. Y en muchas de las ocasiones nos vamos a dar cuenta que no lo hacen, que no les interesa o que simple y sencillamente se escudan en el no tengo tiempo. ¿Cómo trabajar con ello? Que lo primero que yo siempre les recomiendo es primero trabaja con tu frustración y luego tenemos en qué acción podemos plantar, ¿no? Trabajar con la frustración propia, sobre todo los docentes saben muy bien de lo que hablo. Trabajar con la propia frustración tiene que ver justamente con el aprender, que por más que queramos, si el otro no hace las cosas, no lo vamos a poder obligar, ¿eh? No lo vamos a poder obligar. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? 1, trabajar con nuestra propia frustración. 2, pensar qué tipo de estrategias pudieran funcionarnos para poderlas aplicar. Para eso, nosotros tendremos primero que conocer muy bien la problemática. De pronto podemos acciones. Y miren, les voy a compartir algunos proyectos que hemos aplicado o que incluso se quedaron en pausa justamente por la pandemia y que tiene que ver con algo que se conoce como efecto Pigmalión.
Probablemente han escuchado hablar del efecto Pigmalión, probablemente no. El efecto Pigmalión, o también tiene otro nombre por ahí en psicología, lo pueden encontrar como las profecías autocumplidoras, ¿no? El efecto, y luego les invito a que lo puedan googlear para que conozcan que viene desde la mitología griega y el por qué se llama Pigmalión, ¿no? Nada más para que averigüen por qué se llama Pigmalión, pero les platico qué es este efecto. El efecto Pigmalión tiene que ver justamente con todo aquello que nosotros le adjudicamos al otro y que el otro es lo que me va a regresar. Por ejemplo, el efecto Pigmalión dentro de las escuelas, dentro de las aulas, tiene que ver con... Si yo todo el tiempo estoy pensando, si yo todo el tiempo lo único que le estoy dando a ese alumno es el que yo creo que no sirve como alumno, que no tiene nada bueno para ofrecerme, que es un flojo, que es un burro, que es esto, que es lo otro, es lo que el alumno me va a dar. Si yo le digo que es un caos, que es un inquieto, que no se pone en paz, es lo que me va a dar. Eso es de lo que me abre el efecto Pigmalión. Cuando nosotros cambiamos esto, cuando cambiamos el discurso, y aquí es una pregunta, ¿por qué lo cambiamos? Ok, yo les quito a los otros, hagan una bitácora de comportamiento. Lo mismo le aconsejo siempre a los papás. Los seres humanos estamos incapacitados de pronto para ver los cambios mínimos que sea en una persona, ¿no? Y somos muy totalistas. ¿Cuántos de aquí no hemos dicho alguna vez, ay, todos los hombres son iguales? No, es que las mujeres son iguales, es que ven las paredes que están cortadas con la misma tijera. Y somos totalistas. Cuando la realidad sabemos que ni todos los hombres son iguales, ni todas las mujeres, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que hagan una bitácora de comportamiento o que le aconsejen a sus padres de familia que hagan una bitácora de comportamiento. ¿Qué van a hacer esta bitácora? Con lo que van a hacer es realizar un registro diario de la conducta o el comportamiento de ese alumno o de ese hijo. ¿En qué sentido? De tal, por ejemplo, vamos a poner que todos los días, es que todos los días es por tal. A ver, para empezar, defíneme qué es que se porte mal. O sea, es que no se pone quieto, brinca mucho. Es normal, está en edad, ¿no? De pronto me dicen, es que mi hijo no habla, no es... ¿Cuántos tiene tu hijo? 4. Está en el proceso de, ¿no? Entonces, primero, ¿cuántos años tiene el alumno? ¿Cuántos años tiene el niño? ¿Cuántos años tiene la niña? Pidiendo un tipo de comportamiento adecuado para su edad, para empezar, ¿eh? Porque en eso solemos tener muchísimos errores, ¿sale? Ok, porque están diciendo que escucha distorsionado y yo acá a todo dar porque ni siquiera me marca que se escuche distorsionado. No sé si alguien más tenga la misma problemática. Voy a tratar de hablar un poco más despacio, al menos para que... Ay, ya le puse un rayón aquí. Ya le pusieron un rayón al pizarrón. Ya me la rayaron, dijeran por ahí. Bueno, me dicen que se corta. Híjole, una disculpa, la verdad, no está en mis manos. Sí, una disculpa por eso, de verdad. Aquí mi internet me marca que está óptimo. No sé por qué. No pasa nada, Julio. No pasa nada. No hay problema. Y bueno, entonces, regresamos a esta parte. Yo les aconsejo cambiar. El realizar bitácoras puede ayudar justamente a que ustedes puedan tener por escrito al menos un mínimo cambio, ¿no? Ya me la volvieron a rayar. Que van a tener un cambio, ya sea por mínimo que sea. De esta manera podemos ir identificando justamente que ese niño o esa niña no siempre se porta mal, que probablemente existen circunstancias que de alguna manera fomenten ese tipo de comportamiento, pero que no necesariamente se porta mal todos los días, ¿no? Como gente se llega a pegar. Empecemos a valorar los logros por los que sean, de verdad.
empecemos a valorar los logros por pequeños que sean. En estas bitácoras, el hecho de que llevemos concentrado el comportamiento, poner que es que mi hijo grita todos los días, ¿no? Ok, ¿qué grita? ¿Cómo grita? ¿En qué momento grita? Es que cuando quiere que le ponga atención me grita y me grita y me grita. Ok, ¿y por qué tu hijo tiene que llegar a gritar? Ah, bueno, es que a veces me grita cuando estoy ocupada, o cuando estoy ocupado, o grita de la nada. Ok, vamos a entender de pronto a lo mejor que esas demandas que tu hijo te está haciendo, pues pueden mejorar si tienen un proceso de comunicación más adecuado. Siempre hay que analizar la situación, la circunstancia. No todo obedece a lo mismo. Ojo con ello, no todo obedece a las mismas causas. Si queremos entender o comprender una situación en particular, hay que analizar las causas de manera individual para que podamos comprender el porqué de la situación, ¿va? Entonces, también, en esta parte del efecto Pigmalión que yo les aconsejo, lleven una bitácora de comportamiento para que ustedes puedan medir que a lo mejor ese alumno sí se está esforzando, que a lo mejor no hizo la tarea 3 días, pero 2 días sí. Entonces, quiere decir que no es que no haga la tarea, quiere decir a lo mejor que hay materias que le gusten más que otras, probablemente, y que se le facilite más poder realizar esas tareas. Esto también va de la mano con nuestras expectativas, con lo que nosotros esperamos del otro. En ocasiones los adultos cometemos un error muy básico. Esperamos que los niños y adolescentes se comporten como nosotros. Se nos olvida que son niños. Se nos olvida niños y esperamos que se comporten como unos adultitos chiquitos, les digo a los papás, ¿no? Y ese es nuestro primer error. El niño debe de brincar, el niño debe de saltar, el niño debe de hablar, el niño debe de manifestar su felicidad, debe de manifestar su salud. Lo único que tenemos que hacer nosotros como adultos es enseñarles a regular esa conducta, ese comportamiento. Pero no tenemos que recriminarles, ni golpearlos, ni violentarnos, ni enojarnos. Al contrario, vamos a fortalecer la forma en que nosotros podemos aportarles que podemos aportar con ellos ciertas estrategias para poder generar un cambio. Vamos para concluir lo del efecto Pigmalión. Existen múltiples y diversas estrategias que nosotros podemos implementar también para estar fomentando esa participación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Hay que aprender a cambiar nuestro lenguaje, la forma en que nos comunicamos. Utilicemos un lenguaje adecuado. Vamos a buscar, sobre todo, vamos a conocer qué es lo que le gusta más a ese niño. A lo mejor es buenísimo para dibujar, pero nosotros forzosamente queremos que sea bueno en matemáticas. Eso quiere decir que tenemos que estar con ellos y a fortalecer sus competencias, ¿no? Yo les pongo un ejemplo, había el caso de un alumno que los docentes me decían, es que este alumno no es bueno para nada y lo único que me da en clases es problemas. Y tenían de 8 maestros que le daban, 6 maestros me decían lo mismo. Y yo dije, híjole, pues ¿cómo es este alumno, no? Pues ¿cómo será? Y me lo pintaban como el peor de los alumnos, ¿no? Cuando con él, de lo que me doy cuenta para empezar es que tenía una necesidad educativa especial, ¿no? Andaba arrastrando por ahí desde la primaria, anduvo arrastrando una necesidad educativa especial, estuvo mal diagnosticado, en ocasiones desafortunadamente hay un mal diagnóstico y no se detectan estas necesidades educativas especiales y se confunden con un problema de comportamiento de conducta. Otra recomendación que yo les doy sumamente y que va íntimamente ligado al ámbito de la prevención también, aunque no lo crean, tiene que ver con el hecho de las calificaciones, por ejemplo. Desafortunadamente a todos nos califican, ¿no? Siempre nos están calificando. De hecho, hasta Zoom al final nos pide calificar la sesión, ¿no? Con una estrellita o 2 estrellitas, y a todos nos califican. Todos vivimos en un proceso de calificación o evaluación de nuestro trabajo. A los niños los estamos evaluando de forma constante y queremos siempre que sean los mejores, los mejores, los mejores, los mejores, y no los estimulamos
y no damos un estímulo al crecimiento. Por ejemplo, ¿no? Tenemos el dichoso cuadro de honor. ¿Quién le pertenece al cuadro de honor? A los que sacan 10. Tenemos la escolta. ¿Quién pertenece a la escolta? A los que sacan 10. ¿Quién pertenece a los que sacan 10? A los que sacan 10. ¿Y qué pasa con aquellos que todos los días se esfuerzan para mejorar? ¿No? ¿Por qué en lugar de hacer un cuadro de honor, por qué no hacemos un cuadro al estímulo académico, por ejemplo? Que no solamente premies a aquellos que son de 10, sino que estimules académicamente a aquellos que usualmente son de 6, pero ahora te sacaron 7, estimúlalos para que ahora te brinquen. Si lo que estás buscando es solamente esta parte del estímulo académico. Si quieres generar disciplina, porque en lugar de que la banda de guerra la integren aquellos que son de 10 y de buena conducta, ¿por qué no los haces a la inversa? ¿Por qué no justamente utilizas el efecto Pigmalión a tu favor y tomas a esos niños que son inquietos, que son indisciplinados? Lo que necesitan es que crecen ellos, que les des disciplina, intégralos a la banda de guerra. Necesita que crean en ellos, otórgales eso. Lo mismo pasa con la escolta, lo mismo pasa con los grupos que de pronto se hacen de equipos de fútbol. Los niños que presentan o los adolescentes que presentan problemas de conducta dentro de la institución, vamos a cambiar el efecto, vamos a otorgarles algo positivo para que ellos nos empiecen a regresar también algo positivo. Lo mismo sucede en casa. Si nosotros logramos concientizar a esos padres y madres de familia que en este momento están en casa, que se encuentran desesperados porque no saben cómo hacerle, porque no saben cómo apoyar a sus hijos en este momento, porque se dan cuenta y valoran enormemente el esfuerzo de los docentes que cada día realizan dentro de la institución educativa, vamos a apoyar para decirle, mamá, papá, ya le hemos dicho mucho que sí, paciencia, que tolerancia, que no violencia, etcétera, pero ¿qué estrategia le podemos brindar para que justamente esto no solamente se quede en palabras, sino que se empiece a traducir en acciones, ¿no? Lo primero, conocer cuáles son las competencias de nuestros niños, fortalecer aquellas que necesitan ser fortalecidas. Por ejemplo, ¿no? Hay imágenes muy buenas que de pronto circulan en redes sociales, ¿no? Que te dicen, oye, es que mi hijo es pésimo para matemáticas, pero le voy a pagar un curso para que sea bueno. Si no le gustan las matemáticas y si es malo en matemáticas, ¿por qué no empeñamos en que forzosamente tienen que aprender eso que no les agrada? En lugar de darles un curso para que puedan mejorar sus habilidades en tocar el piano, en jugar fútbol, qué sé yo. Con esto no quiero decir que no nos tenemos que enfocar, por supuesto, en esto que forzosamente deben de tener como competencias mínimas al momento de cumplir con un programa educativo. Pero podemos nosotros justamente fortalecemos que la familia es el primer núcleo. Si ya sabemos que debemos sumar esfuerzos, ¿cómo les vamos a enseñar o qué les queremos enseñar para empezar? ¿Qué les queremos enseñar? ¿Qué les estamos enseñando? Por acá tengo una pregunta, nos dice Iván, dice, creo que a veces como docentes queremos enseñar como nosotros aprendimos, incluso imitando las dinámicas de nuestra institución, sin saber que las dinámicas educativas han evolucionado al igual que las generaciones de alumnos. Entonces, perfecto, ¿no? Coincido con lo que comenta Iván, de pronto queremos seguir utilizando los mismos métodos. Pero bien, en este sentido, permítanme comentarles que hago referencia nuevamente a parte de las conductas antisociales. Ahorita me gustaría empezar a leer las dudas y preguntas que deseen hacer. Por supuesto, adelante, pueden empezar a hacer las preguntas o dudas que tengan. El hecho de que tengamos una pluralidad va a ser muy enriquecedor estar justamente en este proceso de responder a sus dudas y sus preguntas, porque a lo mejor la pregunta de uno es la duda de otro, entonces podamos ir creando una dinámica bastante atractiva para todos, ¿va? Entonces, en el momento que gusten empezar a generar una pregunta, una duda, con todo gusto, ¿sale? Entonces, en este sentido, hablar de la prevención relacionado justamente con el sistema educativo, una prevención escolar,
no únicamente nos vamos a pegar a ese tipo de prevención que vamos a aplicar dentro de las aulas. Empecemos a pensar que hablar de prevención tiene que ver con el brindar las competencias necesarias a nuestros niños, niñas y adolescentes. Ya lo venía acá en la dinámica, en la diapositiva anterior. ¿Cómo podemos fomentar el respeto? Pues evidentemente tenemos que nosotros practicarlo. Dice Carlos Palafox, cuando una falta reglamento escolar se convierte en un delito. Okay. Muy buena pregunta, Carlos. Vamos a partir de la idea o de la situación en que todas las escuelas, todas las instituciones tienen reglamentos escolares, ¿verdad? Dentro del reglamento escolar, evidentemente, existen sanciones, que es la misma escuela quien se encarga de regular la conducta del alumno dentro de la institución. ¿Cuándo se convierte una falta en un delito? Pues evidentemente cuando esta falta, a su vez, pues está tipificada como un delito como tal en el Estado. Por ejemplo, un alumno roba un celular, vamos a suponer que le roba al maestro, ¿es un delito o no es un delito? Pues claro que es un delito. Si nos vamos al Código Penal del Estado de Jalisco, ahí vamos a encontrar tipificado qué es un robo, ¿no? O quién es el que comete un robo, cómo podemos clasificarlo o tipificarlo como un robo. Evidentemente, ¿qué sucede en muchas de las ocasiones? En muchas de las ocasiones, las escuelas suelen solucionar estas problemáticas dentro de la misma institución, sin proceder a algún otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, me han tocado instituciones en donde alumnos han agredido físicamente a los docentes. Estamos ante un delito de lesiones, pero usualmente no se suele reportar a las autoridades este tipo de situaciones. Yo lo que usualmente recomiendo siempre es que tomemos en cuenta la edad para empezar de lo que estemos hablando, ¿no? Si nos vamos justamente a la reglamentación o a la ley que nos habla de los menores en conflictos con la ley penal, pues sabemos que un niño y una niña es alguien que va de los 0 a los 12 años. Un adolescente, aquel que va de los 12 a los 18 años. Pero si ustedes se remiten a la ley, se van a dar cuenta que aquel niño que comete un delito hasta antes de los 12 años, pues evidentemente no se hace acreedor a ningún tipo de sanción que tenga que ver con una privación de la libertad o algún otro tipo de medida. Lo único que sucede con estos niños y niñas es que evidentemente tienen que tener un acercamiento con las instituciones adecuadas para que pueda tener una resocialización de la conducta. Sin embargo, cuando hablamos de los 12 a los 14 años, bueno, ya tenemos otro tipo de sanciones de por medios que no necesariamente, y no es una privación de la libertad, sino otro tipo de sanciones. Pero cuando hablamos de los 14 a los 18, pues ya tenemos otro tipo de sanciones. Aquí lo importante es, yo algo que hago mucho hincapié con las instituciones educativas es que, para empezar, debemos de saber cómo aprender a mediar el conflicto dentro de la institución. Cuando sean situaciones que se pueda mediar, que se pueda trabajar dentro de la institución, que no exista un mayor daño, evidentemente, para ninguna parte, pues vamos a solucionarlo de forma interna. Sin embargo, también va a depender de cada persona que decida hacer. Aquí en este caso, esta pregunta que me hace Carlos, dice, ¿cuándo una falta al reglamento escolar se convierte en un delito? Usualmente cuando no se cumple el reglamento escolar, no necesariamente es un delito, únicamente es una falta, no está cumpliendo las normas establecidas en el reglamento escolar. Ya lo que sucede en otro tipo de conducta, donde sí nos estamos enfrentando a un delito, pues ahí sí le tocará a cada institución tener que actuar acorde a reglamentos internos con lo que cuenta cada escuela. Entonces ya dependerá mucho de la institución educativa, pero usualmente cuando hay faltas del reglamento escolar no suelen ser tan complejas ni tan complicadas, Tampoco creamos que nos vamos a encontrar mucho con este tipo de situaciones. Sí hemos tenido evidentemente casos graves dentro de las instituciones educativas, por supuesto que sí, pero son los menos. Por ahí nos hacen otra pregunta, y si el director o otro maestro no está de acuerdo en esos cambios, ya que hay algunos que creen que si aplicas algo nuevo necesario le das a entender que no lo es todo del bueno su método. Ok, cuando nos enfrentemos a una situación evidentemente donde no hay comprensión tal del por qué queremos realizar ciertos cambios o vamos a aplicar ciertas cuestiones dentro de la institución, el por qué sí funciona o el por qué lo queremos hacer.
Algo que yo les digo siempre es que las instituciones, al igual que los padres de familia, siempre están en la mejor disposición de ayudar a los niños y niñas, pero en muchas de las ocasiones no saben cómo, o no cuentan con las herramientas necesarias, o no cuentan con los elementos necesarios para poder hacerlo. Pero creo que todos los que trabajan dentro del sistema educativo se caracterizan por querer el bien de esos alumnos, ¿no? Pero en muchas de las opciones no saben cómo. A nosotros nos tocará poder, con hechos, con trabajos, con acciones, el por qué tendrían que hacer. Esto requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, también requiere un nivel de concientización elevado. Vamos a trabajar poco a poco en esto. Por ejemplo, que en esta plataforma en este momento se encuentren docentes. Bueno, ¿por qué? Porque también pueden comprender que el trabajo de la criminología dentro de las instituciones escolares, pues evidentemente va mucho más allá de lo que muchos creen. El hecho de poder trabajar de forma temprana, detectar los factores de riesgo para poder prevenir conductas disruptivas o conductas antisociales es uno de ellos. Dice Jimena, ¿cómo podemos ayudar a un niño que presenta conductas agresivas en el aula? Ok. Cuando tenemos un alumno que ya está en manifestación de conducta violenta dentro de la institución educativa, por supuesto que necesitamos generar estrategias de contención. Primero, esta conducta. Hay que hacer un análisis de esta conducta. ¿Qué tipo de conducta violenta? ¿Es una conducta violenta que es agresión física, es agresión psicológica, es agresión verbal? Si es una agresión física, ¿qué tipo de agresión física es? Si se da específicamente nada más con ciertas personas dentro de la institución o es generalizada, ¿con qué red de apoyo cuenta este alumno? ¿Quién es el que está encargado de él dentro de la institución? ¿Es mamá, es papá, es ambos, es una abuelita, es un tío? ¿Cuál es su red de apoyo? La institución educativa, ¿con qué redes de apoyo cuenta? Cuenta con un área de trabajo social, cuenta con un área de psicología, cuentan con instituciones a donde canalizarlo y poder trabajar a través de alguna estrategia integral, hacer una intervención y poder trabajar con este niño. Si no se cuenta con nada de eso, lo primero que tenemos que hacer es empezar a disminuir la ganancia secundaria que ese alumno está teniendo con el talento. ¿Qué ganan, por ejemplo, los alumnos con una conducta violenta? Ganan atención, ganan poder, ganan hasta cierto punto fama, entre comillas, con los compañeros. Por ejemplo, el método Kiva, que tiene que ver con la prevención del bullying o del acoso o la violencia escolar, se enfoca justamente en trabajar con el espectador. Sabemos que para que la violencia dentro del aula se dé necesitamos 3 elementos, que es aquel que genera la violencia, aquel que la recibe y aquel que es testigo. Si nosotros quitamos un elemento, en este caso quitamos al espectador, estamos desempoderando al agresor. ¿Por qué? Porque el agresor se nutre del espectador da. ¿Por qué? Porque el espectador me da un estatus. ¿Por qué? Porque tengo cierto poder. Acuérdense que un acto violento siempre va con un acto de poder. Entonces, si nosotros quitamos un elemento de eso, podemos empezar a generar otro tipo de estrategias. Sobre todo que tenga que ver con las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias del hecho de que tú tengas este comportamiento? ¿Va? Pero sí se necesita hacer un análisis exhaustivo específicamente de ese caso, con qué se cuenta, con qué no se cuenta y empezar a generar estrategias de participación. Vamos a brindarle a lo mejor otro tipo de actividades que le ayuden a canalizar esa energía dentro de la escuela. A lo mejor hay que buscar que pertenezca a algún grupo dentro de la institución académica que nos ayude a que empiece a canalizar esa energía desbordada que trae. Y a su vez también poder fortalecer a la familia o a esas redes de apoyo con un trabajo que fortalezca el trabajo en casa. Les voy a poner el ejemplo que siempre pongo comúnmente, que creo que es el que todos podemos entender más claramente. Nosotros podemos estar trabajando con los alumnos, concientizarlos acerca de lo que es la violencia, por qué la violencia no es buena, y poder hacer. Pero si al salir de la escuela llegan a casa y lo que viven es violencia, ¿con qué creen que se van a quedar? No se van a quedar con lo que nosotros les decimos, se van a quedar con lo que viven en casa. Entonces, vamos a tratar siempre de fortalecer esas redes de apoyo con esas familias, ¿sale?
Dice Patricia, buenas tardes. Resulta importante la colaboración en el desarrollo de habilidades sociales. ¿Cómo poder contribuir cuando el niño tiene necesidades emocionales, teniendo en cuenta que como docente no se puede ir y en mi opinión es indebido tratar de atender? Tiene toda la razón, Patricia. Es importante esto que ustedes están mencionando en este momento. Es verdad, muchísimas cuestiones en las que ustedes de alguna manera están impedidos a poder participar y evidentemente también a veces están imposibilitados incluso para poder identificar uno tiene o no tiene recursos emocionales, ¿no? Cuando ustedes detectan estas necesidades, me consta, de pronto el docente no sabe ni a quién acudir, no sabe ni a quién canalizarlo, entonces esto dificulta muchísimo este proceso. Por un lado, me doy cuenta de lo que el alumno necesita, pero por otro lado también me siento imposibilitado para poderle brindar esa atención o poderle apoyar. Entonces, lo que usualmente yo recomiendo es empecemos a hacer un trabajo docente en el aula. Seamos un poco más sensibles, seamos un poco más empáticos, nada nos cuesta destinar 5 o 10 minutos de nuestra clase a saber cómo están nuestros alumnos, a escucharles, al de pronto poder saber la perspectiva que ellos tienen del mundo, ¿no? Otra cosa también que yo les aconsejo, escuelas, docentes, generen un directorio institucional, un directorio de instituciones a donde puedan trabajar en colaboración con estas instituciones, que puedan ustedes canalizar a sus estudiantes, tengan un directorio pegado en el periódico mural incluso de su escuela, a la vista de los padres de familia, a la vista de los alumnos, con un listado de los números de intervención y con un listado de las instituciones a donde puedan acudir dependiendo de la problemática que estén presentando. De esta forma también ustedes pueden fortalecer su trabajo apoyándose en instituciones. Dice Carlos, referente a la pregunta anterior que me hizo, entonces estamos obligados a denunciar para no ser omisos. Si así lo requiere y si el caso lo amerita, sí, siempre y cuando también se sigan los protocolos internos que tiene la misma institución educativa. No hay que saltarse los protocolos que tiene la institución educativa para evitar tener algún tipo de problemática dentro de la misma. Evidentemente también estamos hablando de situaciones que no son complejas, que se pueden resolver internamente, hay que tratar de hacerlo. Lo que buscamos es no criminalizar de pronto la conducta de los niños y las niñas. Por eso les digo, dependiendo de la situación. Digo, no es lo mismo que me llegue un alumno con un arma a la escuela, evidentemente estoy obligado a dar parte a las autoridades, pero no es lo mismo que me llegue un alumno con un arma a la escuela a que un alumno de pronto ponche la llanta del carro. Evidentemente son una agresión directa, ¿no? De pronto al traer un arma a la escuela, tengo que dar aviso a las autoridades, de pronto me doy cuenta que un alumno me ponchó la llanta. Podría ser, probablemente pudiera dar parte a las autoridades, pero ¿qué pasa si yo logro trabajar de manera interna? Esto quiere decir que si esto se da dentro de la misma institución y demás, hay que valorar la situación. Ojo con ello, ¿vale? Por ninguna circunstancia, una situación que ponga en riesgo, ya sea al docente, al alumno mismo, a la institución misma, por ningún motivo debemos de ser omisos. Evidentemente debemos denunciarlo. Ojo con ello. Por eso les digo, pero hay que hacer una valoración de la situación. Dice Abad, padres de familia comentan o afirman que darles una nalgada a sus hijos es educar. ¿Qué opinas sobre eso? Honestamente, para mí, los tiempos ya cambiaron. Los tiempos en donde crecimos y nos hicieron creer que educar a los niños tenía que ver justamente también con un acto de violencia, por mínima que sea, como una nalgada, por ejemplo. Digo, no es lo mismo una nalgada que golpear. Ojo también con eso. Yo soy mamá, tengo una hija de 20 años y no me da pena decirlo, en algún punto en su proceso de desarrollo y crecimiento le llegué a poner un par de nalgadas, evidentemente, pero nada más, jamás ninguna situación en donde la violencia como tal estuviera, ¿no? Hay que ver también qué tipo de nalgada es, porque muchos papás dicen, no, es que los hijos hay que darles una nalgada de vez en cuando para que entiendan y les propinan tremendas golpizas. O sea, eso no es educar. Usualmente la violencia educa entre comillas a través del miedo y que eso no es educación. Simple y sencillamente es actuar por el miedo que se tiene.
Yo honestamente me voy más por el lado de la crianza positiva, me voy más por el lado de que si queremos que nuestros hijos sean respetuosos, debemos hacerlos, eso también los incluye a ellos. Si queremos que nuestros hijos sean tolerantes, nosotros primeramente tendremos que empezar a hacerlo. Si queremos un hijo empático, debemos empezar a hacerlo. Si queremos un hijo que no sea violento, nosotros tendremos que empezar a no generar esa violencia. ¿Por qué? Porque luego vamos por el mundo mandando el mensaje de que la violencia no es buena siempre y cuando sea aquella que te va a ayudar a crecer. Y eso nos ha dado tremendos problemas a lo largo de la vida. Dice por ahí Jesús, estoy haciendo mi tesis sobre prevención de factores de riesgo psicosociales con alumnos de sexto grado. ¿Algún libro o autor que me recomiende? Hay muchísimos autores en materia de este tipo de, hablando específicamente de riesgos psicosociales. Te voy a recomendar un grupo que se llama Criminología y Ciencias Forenses. Igual búscalo en Facebook y vete, una vez que estés dentro de él, vete a la sección de archivos. Ahí he compartido muchísima información, tengo muchísimos archivos en ese grupo que te pueden ayudar a esto que me estás solicitando. De hecho, la finalidad de ese grupo es justamente con esa intención de apoyarlos a ustedes. Dice Carlos, ¿qué opinas de compartir fotografías y videos de las actividades escolares donde aparezca el rostro de alumnos en redes sociales de las páginas oficiales de las escuelas? Si se tiene un consentimiento firmado por los padres de familia, no le veo ningún problema. Ojo con ello. Sin embargo, la gran mayoría de personas que comparte esto no lo tienen. En lo personal, su servidora que trabaja justamente con alumnos, algo que yo siempre trabajo es el consentimiento firmado de la familia. Si un padre no me ha consentido utilizar la imagen de su hijo, a lo mejor simple y sencillamente como una imagen para mostrar que estoy trabajando en alguna actividad con los alumnos, si yo no tengo el consentimiento firmado tanto de los padres como del alumno, no lo hago, no lo subo. ¿Por qué? Porque es un tema muy delicado, sobre todo en cuestión de seguridad, que tiene que ver si es la misma escuela quien está compartiendo la imagen. Híjole, la verdad sí es muy preocupante. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en estos tiempos con la inseguridad, yo no recomiendo que las escuelas compartan en sus fotografías justamente los rostros de sus alumnos. ¿Por qué? Porque bueno, eso nos hace estar en una situación de riesgo y vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque le estamos dando información al otro de quiénes son los niños que están dentro de esa escuela, ¿no? Y eso nos hace ponernos en riesgo y poner en riesgo sobre todo a los alumnos. En particular no lo recomiendo, salvo que los padres de familia lo permitan y decidan que sí van a permitir el uso de la imagen de su hijo, pues adelante, ¿no? Cada quien. Yo en lo particular les sugiero que no se haga, y si se va a hacer, pues háganlo con un consentimiento firmado, y bueno, ya salvo hacerlo. Dice María Fernanda, ¿qué estrategia se puede aplicar para ayudar a un alumno que no dialoga cuando se le cuestiona? Híjole, María Fernanda, esto lo tenemos cada vez más presente. Hay una complicación muy grave en este tema, porque justamente los jóvenes de hoy en día, sobre todo los niños, niñas y adolescentes, es bien complicado que sepan cómo cuidarse de una forma adecuada. Les puedes preguntar cómo estás y nada más les vas a sacar un bien, quieres obtener un mayor diálogo y nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Yo aquí lo que les sugiero siempre es que busquen cuáles son las estrategias que les pueden servir. Si eres, a lo mejor si me estás hablando, a lo mejor si fuera tu hijo, tu hija, bueno, hay que buscar a lo mejor esos 5 minutos que compartimos del coche a llevarlos a la escuela, a lo mejor esos 15, 20 minutos que compartimos a la hora de la comida. Cuando estamos hablando de los alumnos, hay que buscar qué tipo de recursos. Por ejemplo, ahorita los niños, niñas y adolescentes donde pasan mayor cantidad de tiempo es en los celulares, es en las redes sociales, es a través de las tecnologías de la información. ¿Qué podemos utilizar a nuestro favor a través de esas tecnologías o plataformas para poder conocer acerca de ellos, o para poder conversar, o para poder saber qué es lo que está pasando con estos alumnos? Utilicemos a nuestro favor esto. Probablemente puedas aplicar algún tipo de dinámica que te pueda ayudar a poder saber más o menos qué está pasando con ese alumno. Y no creas que se trata de ti, es algo generalizado, es estar buscando la forma en que podemos ayudarles en este proceso de comunicación.
Dice Neria, la criminología clínica para elaboración de un posible riesgo institucional para poder establecer el diagnóstico, pronóstico y tratamiento se puede hacer con el simple apoyo de la escuela, principalmente. Posteriormente, cuando se hayan identificado hasta el pronóstico al padre o tutor, es posible, lamentablemente escuchan, soy criminólogo y quiero ayudar, lo asocian mal el término y lo dirigen a situaciones que no corresponden al área y con esto lo asocian a criminalizar. ¿De qué forma cambiar este enfoque mal dirigido cuando se han casado con esta idea? Neria, esto es algo exclusivamente de competencia de nosotros, de los criminólogos. Esto es algo que somos nosotros quienes tenemos que demostrar a través de nuestro trabajo, a través de la divulgación y de dar a conocer cuáles son nuestras funciones. Yo te lo comparto orgullosamente, pues acá en Puerto Vallarta he hecho una labor de muchos años, justamente he ido logrando poco a poco permear en las escuelas, han estado visibilizando cuál es la función del trabajo justamente del criminólogo y lo hemos logrado, tan es así como que actualmente pues cuento con 2 departamentos de criminología y bueno, con el trabajo en otras instituciones. La labor es nuestra, solamente es nuestra, ¿no? Es únicamente nuestra, no es de competencia de las autoridades educativas. Somos nosotros quienes tenemos que demostrar con hechos cuál es el tipo de trabajo que estamos haciendo. Para ello lo tenemos que hacer a través de la concientización, utilizar a nuestro favor redes sociales y demás. En ocasiones somos el mismo gremio quienes nos vamos a confundir, sigue habiendo muchos colegas que siguen confundiendo la sociedad a través de los memes que comparten en redes sociales y demás. Esto que me comentas de pronto con la criminología clínica, por supuesto que la criminología clínica también se integra con la criminología educativa, ¿va? Pero bueno, eso es algo de competencia únicamente para nosotros. Dice Abad, como usted comenta, reforzar los círculos sociales del menor es importante, ayudar a ese niño cuando la familia no se le ve el interés. Si esa familia que no está interesada y ese niño que vive en ese círculo está descuidado, está desatendido y pasa por situaciones graves, hay que hacerlo conducente, que en este caso es dar parte a las autoridades, en este caso las autoridades encargadas de hacer esto, la Procuraduría del Menor, la Procuraduría de los Niños, Niñas, a través del DIF, a través de alguna institución que con la que se cuente en el Estado, hay que reportar este tipo de situaciones. Acuérdense que la omisión de cuidados también se sanciona. Dice Iván, ¿cuál sería la diferencia entre la actuación del Departamento de Psicología y el tutor de grupo en un centro educativo con la intervención del criminólogo? Evidentemente, cuando hablamos de que las escuelas cuenten con un psicólogo dentro de su institución, pues la forma de trabajo que ellos tienen es completamente diferente. Usualmente, cuando hay psicólogo dentro de la institución educativa, coadyuva o llega a hacer funciones con los USAER, usualmente, y trabajan directamente con la identificación no solamente de problemas de conducta, sino de algún tipo de necesidad educativa especial. Cuando hablamos de los tutores de grupo dentro de las escuelas, pues el tutor tendría que ser ese puente de comunicación con la institución educativa y a su vez también con las necesidades que tuviera el alumno y a su vez comunicarlo a los departamentos correspondientes. El tutor, por supuesto, es el primero que se entera o el primero que se convierte en este puente de comunicación para saber qué es lo que está sucediendo con el alumno o lo que está sucediendo dentro de la institución educativa con esos alumnos y es quien tiene que canalizarlos al área específica adecuada. Dices, no sabemos cómo tratar a los alumnos y cuando conoces su ambiente familiar te das cuenta que el problema no es el niño. Ese es el problema, que a veces pensamos que el problema es el niño. Pero déjenme decirles que el problema nunca son los niños. O sea, la realidad es que los niños únicamente son el síntoma de todo aquello que está mal en casa. Ojo con ello. Los niños son un síntoma. O sea, los niños no son el problema. El problema es su entorno. El problema es la educación que han recibido. El problema es lo que está sucediendo alrededor de ellos. Nosotros usualmente, o en este caso los docentes, usualmente suelen desconocer lo que hay detrás. Es por eso la importancia de que el trabajador social regrese a la función que le toca, que es empezar a hacer los primeros. Acuérdense que el trabajador social es primario entre escuela y padres de familia, ¿no? El lograr la integralidad dentro de la institución educativa nos va a ayudar bastante. Por ejemplo, en el departamento de criminología nosotros hacemos, o lo que su servidora busca hacer siempre es vincular y gestionar. Vincular que
yo cuento, se realiza justamente el expediente de los alumnos. En este expediente de los alumnos buscamos obtener la máxima información que podamos recabar, que tenga que ver justamente también a través de las revistas, a través de la información de las 911 escuelas, de toda la información que tengamos posible de los alumnos. Tener expedientes, las calificaciones son un termómetro que nos ayudan a identificar qué es lo que está pasando con este alumno. Tenemos que estar siempre revisando de forma constante, ¿no? ¿Cuál es la situación? Cuando no tenemos conocimiento de ello, cuando no se maneja el comportamiento, cuando por ejemplo no tiene ni idea ni ha identificado ciertas problemáticas en el espacio, es muy complejo que podamos atender o que podamos involucrarnos. Entonces, eso es muy importante. El que nosotros vamos a ir generando este puente de comunicación y que entendamos que los niños y los adolescentes no son el problema. El problema ha sido en el ambiente en el que se han desarrollado y aquellas competencias que no han adquirido en su proceso de su desarrollo. Dice, por acá dice, ¿por qué el criminólogo sigue sin ser importante en las escuelas? El criminólogo sigue sin ser importante en las escuelas simplemente porque no se conoce del todo cuál es la función. Esto quiere decir también, y eso es algo muy cierto, dentro de la criminología, así como en la psicología, se cuentan con especializaciones. Desafortunadamente, en el ámbito de la criminología educativa, con esta tendencia que se ha tenido a la criminología únicamente relacionarlo con delitos, sangre y muerte, pues es muy complejo que los escolares puedan entenderlo, que realmente nuestra función principal es la prevención. Pero más allá de que los directivos tengan que entenderlo, a quien les tiene que quedar claro es a los mismos criminólogos. O sea, eso es algo que realmente, como le decía anteriormente a la compañera, eso es algo que únicamente nos compete a nosotros como profesionistas. Si nosotros sabemos que podemos trabajar y que tenemos las competencias necesarias para trabajar en ese ámbito, pues hay que demostrarlo con hechos, ¿no? Y es nuestro trabajo el que tiene que hablar. Neria, claro, dice, la UNICEF también ha hecho énfasis en esos términos y el tipo de corrección y educación en casa. Así es, Neria. Dice Angélica, hola, buenas tardes, soy abogada de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del DIF Zapopan y efectivamente nos toca trabajar con las escuelas cuando nos reportan casos de maltrato, abuso sexual y otras situaciones graves y trabajamos con un equipo multidisciplinario de psicólogo, trabajador social, abogado. Cuando es necesario, damos a fiscalía o damos herramientas a los padres y maestros para apoyar a los menores. Excelente. Muchísimas gracias, Angélica. Muchísimas gracias por su aportación. Y efectivamente, aquí les están compartiendo la forma en que se trabaja, que no es diferente a la forma que se trabaja acá en Puerto Vallarta. Efectivamente, existe la Procuraduría de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes y son ellos quienes se encargan de dar revisión a aquellas que se les hacen llegar y ellos determinarán qué tipo de intervención van a realizar con ellos. Dice por ahí, nos comenta, dice la CIPINA, el Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. A ver, también son quienes se encargan, es otro tipo de organización que también podemos coadyuvar en este tipo de situaciones a las que nos podemos enfrentar. Y bien, veo que tienen bastante preguntas, pero todas sus preguntas son genuinas, porque efectivamente creo yo que una de las problemáticas que más nos llegan las problemáticas que más nos llegan a preocupar evidentemente son aquellas que están relacionadas de pronto con la omisión que pueden llegar a tener los padres, de pronto también a esta cuestión en donde no tenemos los elementos necesarios, no tenemos los elementos necesarios para poder intervenir y eso también es sumamente frustrante. Cuando no tenemos los elementos que necesitamos para trabajar, de verdad es que nos frustramos. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo hacerlo, no sabemos cómo intervenir, no sabemos ni por dónde empezar, ¿no? Algo que yo siempre repito muchísimo, sí, de hecho ya se los estoy proyectando. Ahí me pueden encontrar en mi Facebook, igual me buscan como Marisol Madero y ahí cualquier duda con muchísimo gusto se la resuelvo también. Y bueno, vamos cerrando esta charla del día de hoy, la cual agradezco muchísimo al maestro Sergio Victoria la invitación y también a Diego, que se convirtió, a Diego Ibarra, al licenciado Diego Ibarra, que se convirtió en este vínculo para que pudiéramos tener este espacio, pues adelante, ¿no?
Dice Blanca, dice, excelente, felicidades, conozco su trabajo y la gran labor que hace en Puerto Vallarta, gran proyecto que está dejando de impacto en las escuelas. Muchísimas gracias, Blanca, te agradezco bastante tu viaje, muchísimas gracias por ello. Muchas gracias, Hugo. Y bueno, hay mucho trabajo que podemos hacer, muchísimo trabajo. Desafortunadamente, esto que estamos viviendo, esta pandemia, dejó y está visibilizando evidentemente las necesidades que tenemos, no solamente dentro de las escuelas, sino también dentro de casa. Hoy en día que veo y leo de pronto a los padres de familia, viene a mi mente únicamente una cosa. No estábamos acostumbrados, o los padres de familia no estaban acostumbrados a sentarse con sus hijos, ¿no? A sentarse con sus hijos, a hacer tareas, a preguntarle cómo vas en la escuela, a compartir sobre todo y fortalecer este vínculo padres, escuela, alumnos. Hoy en día que por esta situación de la pandemia hemos tenido la necesidad de que los docentes también tengan, porque evidentemente no solamente el esfuerzo lo están haciendo los padres, también los docentes, el aprender nuevas formas y estrategias de poder comunicar el aprendizaje, de poder comunicar esta enseñanza. Entonces, es necesario también que nosotros valoremos esto. Valoremos esto, valoremos el esfuerzo, tratemos en todo momento de identificar qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Algo que yo les recomiendo muchísimo siempre a mis alumnos es hagan un directorio institucional. De verdad se los recomiendo. Por ahí en mi página, en mi perfil personal, voy a poner ahorita en un momento un listado, por ejemplo, de teléfonos de emergencia, de intervención en crisis al que ustedes pueden acceder para que lo puedan compartir también en sus muros, páginas donde existe el apoyo psicológico a través de WhatsApp, a través de Internet, a través de Facebook, de tal forma que podamos compartir esas estrategias, compártanlo con sus padres de familia. También con mucho gusto les puedo compartir algunos trípticos que he estado diseñando para los padres de familia y para los alumnos también, de qué hacer en esta situación, cómo seguir trabajando y cómo seguir enfocando este trabajo de índole preventivo. Nosotros tenemos que ser formadores de paz. Por eso me encantó muchísimo este eslogan que ha dado el Ayuntamiento de Guadalajara por la Paz. Estoy más que allá con una educación, en educación de cultura de la paz, resolución de conflictos, crianza positiva, la prevención de los factores de riesgo, todo ello sumándolo, créanme que nos va a otorgar las competencias necesarias para que vayamos aprendiendo a identificar los casos en los que podamos intervenir. ¿Sale? Por acá, ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, Julio, te agradezco. Y no, al contrario, andaba buscando por acá preguntas. Dice, maestra, ahorita los alumnos hermanitos que no se han reportado, no los he encontrado por teléfono ni por ningún medio. Ellos están trabajando en los semáforos pidiendo dinero, los he buscado y a la suerte encuentro. ¿Qué puedo hacer yo como maestra? No tienen el derecho a educación. Muchísimas gracias, maestra, por compartirnos esta situación con sus alumnos. Sabemos también que la situación económica está haciendo que los padres estén teniendo que tomar decisiones bastante drásticas, tanto con sus hijos como con sus familias. Hay que ser también un poco empáticos, pero le agradecemos también, y yo le personalizo, que usted trate de brindar un poco más allá de lo que son facultades como docente y esté tratando justamente de encontrar esta manera de poderse vincular con esta familia. Lamento que todavía no puedo tener contacto con ellos. Sin embargo, a lo mejor se puede acercar a la Procuraduría de Adolescentes para que le puedan brindar apoyo y sobre todo ellos sean el puente adecuado y el vehículo adecuado para que puedan dar con estos pequeñines, ¿no? Por ahí Berenice nos comenta, me interesa poder aplicar estrategias de detección temprana en la secundaria, desde la criminología, ¿qué herramientas puedo emplear? Evidentemente hablamos de algo que sea fácil. Ok, me imagino que te refieres, Berenice, a algún tipo de instrumento de medición que te ayude a detectar algún factor de riesgo. En este caso tenemos algunos instrumentos de medición. Te recomiendo que puedas tener acceso a lo mejor al VAS 1, 2 y 3 se llama, que puedas tener a lo mejor acceso al POSIT o que puedas tener acceso al cuestionario de conductas antisociales o al AD. Son instrumentos de medición que puedes encontrar en cualquier librería. Yo, por ejemplo, en Guadalajara los encuentro en el Crisol de la Psicología. A lo mejor ahí puedes encontrar alguno que te pueda ayudar. Muchísimas gracias, Ivette.
Sí, Erendira, a mí me da muchísimo gusto, ¿verdad? Créame que me dio muchísimo gusto que se nos ofrecieran estos espacios y que se fomente esto, ¿no? Muchísimas gracias también a todos y cada uno de ustedes. Dice Angélica Rendón, puede denunciar y así es, debe de manifestar el domicilio de los niños. Dice, muchas gracias a ustedes. Por ahí, maestra Blanca, ya le están brindando los números aquí mismo en el chat del DIF de Zapopan para que se pueda comunicar y pueda comunicar la situación por lo que están sucediendo, ¿no? Ok. En vista de que ya no hay, o bueno, creo que a lo mejor sí va a haber más dudas, pero vamos cerrando esto. Yo en lo particular, muchísimas gracias. Claro que sí, por allá nos estamos viendo en noviembre en el primer Congreso Femenil Forense. Va a ser un gusto estar compartiendo con ustedes. Yo les agradezco de verdad el espacio, les agradezco la oportunidad. Reitero, quedo a sus órdenes. Me pueden encontrar en Facebook como Sol Madera, una persona y me mandan un mensajito y con mucho gusto le respondo, una solicitud. Ahí está el número de celular también donde me pueden encontrar. Y cualquier duda, yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias. Les agradezco de verdad sus mensajes, su parte. Agradezco también sobre todo al Ayuntamiento de Guadalajara a través de este programa de Guadalajara por la Paz, que tan atinadamente, de verdad, los felicito, tan atinadamente, pues están trabajando y promoviendo diversos temas. De verdad los felicito, maestro Sergio. Sé que se han trabajando muy duro con esto. De verdad les extiendo una felicitación. Haga extensiva mi felicitación a quien tenga que. Y pues llegamos. Muchísimas gracias, Carlos. Al contrario, excelente. Me agrada esto, me agrada leer este espacio que tienen ustedes de Maestros por la Paz. Voy a buscar por ahí su trabajo y con mucho gusto lo voy a seguir. Es bueno siempre estar aprendiendo de todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y les cedo la palabra. No sé si le voy a dar alguna indicación aquí a las personas. Agradecerles también por su tiempo. Acuérdense que lo más valioso del ser humano es su tiempo y yo enormemente les agradezco que me hayan regalado su tiempo el día de hoy. Muchísimas gracias. Maestra, pues muy agradecidos. A nombre del presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro Castro, ya le haremos llegar su reconocimiento. Creo que lo que usted nos deja hoy siembra mucho, maestra, porque sabemos que en Guadalajara los maestros día a día, los abogados y todo aquel ciudadano estamos en búsqueda de construir una mejor calidad de vida a través del respeto y sobre todo de llevar una cultura de la paz, pero de una paz positiva, donde todos construyamos. Y pues la verdad yo encantado, le digo 20 años de maestro, y ahora que veo aquí a diferentes profesionistas, sé que todo el mundo podemos seguir sumando así como usted lo hizo hoy con nosotros, y creo que nos faltaron 10 horas más, maestra, de poder disfrutar de todo su conocimiento, y pues felicitar a todos, la verdad, el tiempo, como dice, es lo más valioso quizá ahorita de las personas, pero el entusiasmo de usted, maestra, la verdad a mí me deja con las ganas de aprender más. Tenemos ahí un equipo en el ayuntamiento de criminólogos con Diego encabezándolo, que hemos ido a algunas escuelas, estamos haciendo proyectos también, todo esto encaminado a la cultura de paz. Les presumo, tenemos el eje de mediación, el de cultura de paz, el de justicia restaurativa, el de prevención de la violencia. Entonces, con todos esos ejes y hoy con lo que usted nos abona, creo que vamos a poder seguir dando más a esta ciudad tan bonita que es la ciudad de Guadalajara. Pues maestra, le agradecemos mucho y a los compañeros, pues vía correo, les vamos a dar un correo para que nos manden su correo y ahí les haremos llegar su constancia. Se tomaron capturas de las pantallas para poder definir a quiénes les entregaremos la constancia. Pues sería de nuestra parte todo. Maestra, le agradezco mucho y pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Un abrazo para toda un día. Gracias. Gracias, maestra. Gracias, maestra. Buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. También. Gracias. 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 Un saludo a todos. Gracias, que no sea la última vez que nos dan estas pláticas. Un abrazo, que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Marisol. Excelente su conferencia. Gracias, maestro Sergio, por seguir generando estos talleres.